En este tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo y las nubes del cielo, debe realizarse una labor semejante a la de Juan. Dios llama a los hombres que prepararán a un pueblo para estar firme en el gran día del Señor. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos a Juan el Bautista, el Reformador y el tiempo del fin. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Para entender este tema, viajemos un poco al pasado. Y es que en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios les había dado para que los proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían recorrer las heridas del pecado. Y para ello, Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser el templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Tales indicaciones del ángel fueron repetidas a Juan por sus padres con frecuencia. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Y fue así como, dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello, ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. Comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía del agua pura de las colinas. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Y fue así como Dios le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Teniendo en mente esta experiencia de Juan el Bautista, podemos comprender que, tal cual Dios nos está llamando hoy, que como pueblo del fin de los tiempos, aprendamos de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Recordemos, queridos amigos y hermanos, que la mujer y el resto de la descendencia de ella se hallan en el desierto, comprendiendo las lecciones de temperancia y obediencia a Dios. Es por eso que Juan, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad, abundan los errores y las fábulas, se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar a la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta
Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por eso es necesario que los cristianos sean estrictamente temperantes. Deben proponerse normas elevadas. La temperancia en lo que se come, en lo que se bebe y en la ropa que se usa es de gran importancia. Los principios deben ser lo que guía y no el apetito ni la moda. Interesante, pero ¿cuál es la mejor edad y el mejor lugar donde se pueden fundar y fortalecer esos principios? En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable, entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida Y la venidera. Por tal motivo, Los padres tienen que ser impresionados con su obligación de dar al mundo hijos que tengan caracteres bien desarrollados, hijos que tengan el poder moral para resistir la tentación y cuya vida sea un honor para Dios y una bendición para sus prójimos. Los que entran en la vida activa con principios firmes estarán preparados para mantenerse limpios en medio de la corrupción moral de este siglo corrupto. La obra de la madre es sagrada e importante. Debe enseñar a sus hijos, desde la misma cuna, a practicar hábitos de abnegación y de dominio propio. En un sentido especial, su tiempo le pertenece a sus hijos, pero si ocupa su tiempo mayormente con las necesidades de esta época degenerada, Si la sociedad, el vestido y las diversiones absorben su atención, sus hijos no recibirán la educación esencial. y hasta muchas veces, Para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, muchos padres los complacen dándoles de comer y beber lo que les plazca. El deseo de satisfacer el gusto y complacer las inclinaciones no disminuye con el correr de los años, y esos jóvenes mimados al crecer son gobernados por el impulso, son esclavos del apetito. Cuando ocupan su lugar en la sociedad y comienzan la vida por sí mismos, no tienen poder para resistir la tentación. wow, y como consejo, Que las madres mejoren cada oportunidad para educar a sus hijos para que sean útiles. como lo hizo Elizabeth con Juan. Ahora, en esa misma línea de estudio, veamos cómo Dios ha permitido que la luz de la Reforma Pro Salud brillara sobre nosotros en estos últimos días, para que caminando en su luz podamos evitar muchos de los peligros a los cuales estaremos expuestos. Satanás está trabajando con gran poder para llevar a los hombres y a las mujeres a dar rienda suelta al apetito, complacer las inclinaciones y emplear sus días en descuidada locura. Les muestra atracciones en una vida de deleite egoísta y complacencia sensual. En una vida de deleite egoísta y complacencia sensual. recordemos todos nosotros que La vida es un legado sagrado, algo que únicamente Dios puede permitirnos disfrutar y utilizar para su gloria. De hecho, Él mismo, que ha constituido la maravillosa maquinaria de nuestro cuerpo, será quien la mantendrá en buenas condiciones. Será quien la mantendrá en buenas condiciones si los hombres no se oponen a sus designios. Si los hombres no se oponen a sus designios. Él nos ayudará a mejorar y utilizar de acuerdo con la voluntad del Creador cada talento que se nos ha confiado. Días, meses y años se le añaden a nuestra existencia para que aprovechemos las oportunidades y ventajas para promover nuestra salvación individual. Y para que nuestra vida de sacrificio contribuya al bienestar de los demás. Al bienestar de los demás. De esta forma contribuiremos a edificar el reino de Cristo. Y manifestar la gloria de Dios. es por eso que La fidelidad a Dios tiene un valor inapreciable. Él impone sus exigencias a todos los que entran a su servicio. Desea que la mente y el cuerpo se mantengan en el mejor estado de salud, que las facultades y los dones estén bajo el control divino y sean tan vigorosos y saludables como los hábitos de temperancia observados en forma estricta y cuidadosa puedan hacerlos. Todas nuestras energías y capacidades deben ser constantemente fortalecidas y mejoradas durante este tiempo de prueba. Solamente los que aprecian estos principios y han aprendido a cuidar sus cuerpos en forma inteligente y en el temor de Dios deben ser elegidos para asumir responsabilidades en esta obra.
Y es así como el Señor me ha mostrado que muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral, mediante la influencia práctica de la Reforma Pro Salud. Los principios de la Reforma Pro Salud serán aceptados favorablemente y muchos abrirán sus entendimientos, y así podrán avanzar paso a paso para recibir las verdades especiales para nuestro tiempo. De esa manera, la verdad y la justicia se encontrarán. La verdad y la justicia se encontrarán. pero que al momento de llevar el mensaje de la Reforma Pro Salud, No vigilemos a los demás para señalarles sus faltas o errores. Enseñemos por el ejemplo. Sea nuestra abnegación Y nuestra victoria sobre el apetito una ilustración de cómo se obedece a los principios correctos Dejemos que nuestra vida dé testimonio de la influencia santificadora. y ennoblecedora de la verdad. y es así que Como pueblo, tenemos un mensaje que llevar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el mensaje de Juan. Y aunque su vida estuvo en peligro, no vaciló en comunicar la palabra de Dios. Así de fiel debe ser nuestra obra en este tiempo. amén, pero para dar un mensaje tal que debemos tener, y aquí, queridos amigos y hermanos, la perla de valor, y es la de que Para dar un mensaje como el de Juan debemos tener una experiencia espiritual semejante a la suya. ¿y cuál era ese código secreto de Juan? Miraba al Rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. La misma obra debe producirse en nosotros. Hemos de contemplar a Dios y al hacerlo perder de vista el yo. Juan compartía en su naturaleza las faltas y las flaquezas de la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Amén, que el toque del amor divino transforme nuestros corazones y lleguemos a ser vasijas útiles para el santo servicio del Señor. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Un feliz Santo Sábado.